5 minutos pasaron de las 13 del mediodía, 12 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El jueves pasado tuvimos un programa dedicado íntegra y exclusivamente al hermoso y feliz y alegre y militante proceso electoral que tuvo nuestra Unión del Personal Civil de la Nación. Por lo tanto, no pudimos hablar mucho en profundidad respecto de la paritaria y además me gusta hacerlo con quien sabe y me refiero al compañero Diego Gutiérrez, secretario de carrera administrativa de UPCN. Diego, Julián de Sasouza te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Diego, como siempre. Voy a contar una infidencia. Mientras todos estábamos corriendo de acá para allá con el tema elecciones, seguramente Diego Gutiérrez incluido también, él además estuvo dando Zooms a compañeras y compañeras del interior del país sobre el acuerdo paritario, ¿no es así? Sí, 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 ese día tuvimos que hacer una reunión por Zoom, así un poco de urgencia para explicar el acuerdo que habíamos obtenido el día anterior. Ujú, ujú. Todo un laburo, ¿no? En el contexto de las elecciones, el Zoom, el acuerdo paritario, digo, con mucha adrenalina también, Sí, toda esa sí, sí, jornada. sí, 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 se dio una negociación que fue un poco compleja, que Ujú, fue bastante difícil porque para llegar al acuerdo que llegamos fue, digamos, tuvo su complicación. ujú. No fue una negociación fácil, no tanto desde el número general de la negociación, sino desde los aspectos que hacen a los tramos y porcentuales Claro. a percibir y de otros elementos que también contenía la negociación, ¿no? Ujú, Entonces, fue un logro realmente y que va en la misma sintonía que el acuerdo anterior, donde nos estamos reservando la revisión y como siempre el objetivo de estas paritarias es terminar por encima de el nivel inflacionario que tengamos en el periodo paritario, ¿no? Esto se logró en la paritaria pasada y se va a volver a lograr en esta, estamos plenamente convencidos. seguramente va a ser así. Diego, antes de preguntarte, me gustaría si podemos brevemente repasar los números. Sí, sí, cómo no. Se ha obtenido un acuerdo para el periodo junio 22, mayo 23 del 60%, Ujú, con los siguientes, digamos, porcentajes, ¿no? Que los hemos establecido a partir del mes de junio. El mes de junio nos arroja un porcentaje del 16%, luego en el mes de agosto un 12%, en el mes de octubre otro 12%, que ahí llegamos al 40%, en ujú. ese momento se produce la revisión, y después tenemos un 10% en enero y un 10% en marzo. Esto, digamos, totaliza el 60, pero lo que es fundamental acá es la revisión que se va a producir en el mes de octubre, Claro. porque es la que nos va a posibilitar acomodar y quizá, hasta como ha pasado anteriormente, adelantar esas cuotas que están Ujú, hoy puestas en el 2023 al año vigente. ujú. Y Vos por sabés que otro lado, precisamente era lo que yo te iba a consultar. sí, Justo era eso, porque vos habías comentado y se notaba que la dureza en la negociación estuvo en la cantidad de tramos, y yo te quería preguntar eso, si pudiera ocurrir en octubre lo que ya ocurrió en otras oportunidades, que es adelantar el pago de los montos acordados y luego ir ya hacia luego a una revisión del número final de inflación. sí, sí. Si seguimos con este proceso que estamos viviendo actualmente, va a ser una paritaria similar a la anterior, Ujú, donde vamos a tener esta revisión en octubre se va a arrojar algún resultado de este tipo que estamos conversando, de posible adelantamiento de cuotas, y seguramente nos va a dar la posibilidad de otra revisión en el año que viene, digamos, ujú. para poder nuevamente acomodar los números y vuelvo a insistir, con el objetivo de que terminemos midiendo la inflación del periodo paritario y que la pauta salarial esté por encima. Bien, bien, seguramente va a ser así. Había ahí alguna cuestión respecto de que para unos era un 60 y para otros el monto era más, que es algo que me gustaría aclarar también.
Sí, a ver, nosotros ya hace tiempo, en el marco del convenio colectivo general, se viene haciendo como una revisión de aquellas escalas salariales que están en valores más bajos que otras que ocupan el segmento de salarios más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es ir equilibrando por convenio colectivo sectorial. En este sentido, al CINEP se le ha otorgado un 10% adicional, que es en modificación, tal cual fue la pauta del año pasado, que es modificación de la asignación básica de la categoría. Por lo tanto, ese 10% que nosotros metemos en lo que en el CINEP se conoce como la categoría base, que es la A0, B0, C0, y así toda la escala, ese 10% que yo pongo en cantidad de URs del nivel, lo que hace es que haya un efecto acumulativo de las cuotas que estoy introduciendo, porque estoy con una base salarial distinta a la que había negociado digamos, la cuota inicial, Sí. por decirlo de esa manera. Nosotros en junio estamos incrementando un 10% del valor de cantidad de UR, que cuando le aplico el aumento ya la base es distinta. Entonces, esa acumulación nos lleva a tener salarios hasta un 76%, Claro. digamos. La varianza de ese estar por encima del 70 con toda seguridad, porque si yo doy un 10 en UR y un 60 porcentual, ya de por sí la cuenta más lógica es decir estoy en un 70. Claro. Pero hay un proceso de acumulación en el cual el único concepto que no entra es el grado. Entonces esto nos genera que haya un 70 y pico % que llega hasta el 76%. Bien, perfecto. Vale. Julián, discúlpame, te quiero hacer un comentario. Yo tengo un retorno que cuando hablo me molesta bastante, por eso a veces me ven que estoy un poco... A ver, ahora, ¿seguís teniendo el retorno? Hola, y Hola, ¿me ahora. escuchás bien ahí? Sí, tengo ahora menos que antes. No, sí, lo sigo teniendo. Ah, lo seguís teniendo. Bueno, Me vamos estoy a... escuchando lo que hablo. Sí. No, vos no tenés puesta eh, la radio en la compu, ¿no? no, Ah, estoy con el bien. celu en la oficina. Con el celo Bueno, a ver, para finalizar, ¿qué sería lo que te gustaría destacar, Diego? No, me gustaría destacar primero que el acuerdo en líneas generales es un muy buen acuerdo teniendo en cuenta las características de lo que he comentado, los procesos de revisión, Sí. los objetivos generales del acuerdo, el periodo, sobre todo paritario, el cual estamos nosotros abordando, eh, porque a veces se maneja la inflación anual y nosotros tenemos una inflación que es por periodo paritario y que es distinta, Claro. pues si nosotros tomáramos la anual, este año ya tuvimos aumento en los primeros meses del año, entonces si yo sumo a lo que estamos obteniendo ahora, estamos muy por encima del 70%, pero a lo que nos importa es enfocarnos en el periodo, y en ese sentido creo que está diseñado el acuerdo de buena manera para garantizar el objetivo de estar por encima de la inflación. Y por otro lado, el comentario que vos dijiste, hemos dado un aumento adicional al 1133, que es Profesionales de Salud, al CINEP, como dijimos antes, al INTA y al sectorial del personal civil de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Que en el caso del personal docente le hemos modificado el índice sobre el que incide en el valor de los salarios, que han obtenido un aumento por encima inclusive de ese 10% que estamos diciendo adicional, que han Bien. tenido el resto de estos convenios. El personal docente estaba más atrasado y lo hemos puesto, digamos, de alguna forma con un aumento muy interesante en este periodo. A su vez, se renovó el presentismo como con la actualización de los montos, y hay dos temas que son salariales también, con una incidencia importante, que tienen que ver con la actualización del monto de subsidio por jardín maternal, que se llevó a 18.000 pesos ya a partir del mes de junio, no aplicada la pauta a lo largo del periodo paritario, sino directamente en junio. Y el otro tema es un aumento en los viáticos, ahí sí en el periodo paritario, que lo ubican de un extremo al otro en el 140% de aumento.
O sea, en junio Bárbaro. ya hay un aumento muy importante, se dio como un aumento adicional y sobre eso se calcula la pauta, por eso se llega al 140%, y que estos elementos son muy, muy importantes. Después hay otros temas quizá que son menores, que no tiene mucho sentido el comentario, pero me parece que estos conceptos que sí son salariales y que inciden en el trabajo de mucha gente, o en la prestación, como en este caso de los jardines maternales, son muy significativos y ya hablan de una recuperación muy importante de ese elemento dentro del convenio, ¿no? No, Que es sin una duda. ayuda a aquel personal que tiene hijos en edad de jardín maternal, ¿no? Yo como papá de un nene de 3 años, te digo que es fantástico, es fundamental. Es un Sí, 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 componente porque muy, muy estamos importante. haciendo una actualización muy grande. Sí, 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 sin duda. Bueno, Diego, te voy a despedir con una efeméride deportiva, si te parece. A ver, vamos a Bueno, escucharla. un 9 de junio de 1907 se jugó el primer clásico Racing Independiente en la Mira vos. ciudad de Avellaneda. ¿Quién fue el ganador? El Club Atlético Independiente por 3-2. Muy bien, muy bien. Bueno, yo diría que eso es prácticamente un clásico, que termine Claro, así el sí. clásico. Así es obvio eso. Diego, te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo, como siempre. No, no, gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia y bueno, espero que sigamos por este camino de logros como hemos tenido nuestras elecciones y han sido ejemplares, que sigamos trabajando para conseguir muchos más objetivos en términos de la negociación colectiva. Sin duda que así sea, Diego. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta pronto. Diego Gutiérrez, secretario de Carrera Administrativa de la Seccional Capital de la Unión del Personal Civil de la Nación. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800